observables. Se calcula que la curvatura de la Tierra tiene una caída de 8 pulgadas por milla al cuadrado en el primer cuarto de su perímetro. Por lo tanto, una milla igual a 8 pulgadas de caída o curvatura en ángulo recto, desde una línea perpendicular a la superficie de la Tierra, es decir, una línea de nivel horizontal. Por lo tanto, 2x2x8 igual a 32 pulgadas de caída, 3x3x8 igual a 72 pulgadas, y así sucesivamente. Hay programas de computadora en línea que facilitan este cálculo, solo se ingresa la elevación del observador, y la distancia de la cual se desea conocer la curvatura, y el programa calcula todo lo demás. También tiene un diagrama para ilustrar lo que ocurre matemáticamente. Desafortunadamente, el diagrama ilustrativo presenta un error lógico matemático. Porque muestra que la línea que va desde el observador que supuestamente está a la altura de los ojos hasta el objeto que roza el horizonte, dicho objeto cae, como ocurriría en una esfera. Eso está bien, excepto por el hecho de que se puede colocar un tubo largo y estrecho en esa línea visual y ver el objeto a la distancia, a través de ese tubo ese nivel que supuestamente está cayendo ligeramente bajo el horizonte, y luego, sin mover ese tubo, se puede mirar por el extremo opuesto. Lo que se verá es el horizonte desde ese extremo. También, lo que significa que no hay tal caída en absoluto. De haberla, lo que se vería sería una elevación muy leve por encima del horizonte. Errores simples como estos demuestran que la teoría no concuerda con la realidad. La teoría explica muy bien lo que vemos, pero no está a la altura de la teoría correcta, que explica incluso más el por qué se ve el horizonte desde ambos extremos del tubo estrecho. La teoría del globo dice, contrario a lo observable, que esto no sería posible, ya que uno de los extremos apuntaría hacia abajo, mientras que el otro apuntaría ligeramente hacia arriba. Los entusiastas creyentes en el globo podrían argumentar que los minúsculos grados de caída son indiscernables. Sin embargo, si se ajustan los parámetros y se colocan mirillas en ambos extremos del tubo para permitir la resolución de solo un grado, la minúscula inclinación sería discernable. Este es uno de los problemas más sorprendentes que tienen los globistas. Contra toda lógica, no tienen integridad moral para verificar aquello que aseguran. Como explicó Kant, la integridad moral es indispensable para el desarrollo del intelecto en toda su plenitud. Toda vez que dejemos de someter a prueba nuestras propias ideas, abrimos la puerta al mal discernimiento. Y finalmente, llegamos a conclusiones que hemos confirmado con información sesgada en lugar de evidencia empírica. Y esta falta de integridad moral existe tanto en el campo de la Tierra plana como en el del globo. Capítulo 13. Los amos y las nuevas criaturas. El pulpo es una criatura de lo más peculiar. Vive en el mar, pero no tiene ningún inconveniente en dejar su hábitat, si así lo desea. Se conocen casos de pulpos que han abandonado su propio estanque, han recorrido terrenos secos y han entrado en estanques ajenos para atrapar a sus presas antes de regresar a su propio estanque. Pueden resolver problemas, atravesar cualquier espacio, siempre que sea un poco más ancho que la distancia entre sus ojos o el ancho de su pico. Tienen 3 cerebros, de los cuales uno se extiende a lo largo de sus extremidades, y tienen 3 corazones. También se han escapado de estanques diseñados para evitar que se escaparan, han saboteado deliberadamente los laboratorios dedicados a su estudio, redireccionando los tubos de reciclaje de agua para inundar los pisos durante la noche. Pueden cambiar de color y de forma. Algunos incluso imitan la forma y el comportamiento de otras criaturas. Pueden aprender mirando. Incluso pueden resolver rompecabezas, viendo cómo lo hace otro pulpo. Usar herramientas, incluidas las armas tomadas de otras criaturas, como la falsa medusa Physalia physalis,
a quien les arranca los tentáculos, para esgrimirlos contra sus presas o enemigos. Además, tienen la capacidad de guardar rencor personal. Si no fueran reales, y alguien los inventara, con idénticos detalles, como parte de un juego de inventa. Una criatura extraña, probablemente pensaríamos que son poco creíbles. Pero sin embargo, son reales. El ornitorrinco también es muy extraño. Tan extraño que cuando se lo mostraron a los científicos de Occidente, creyeron que se trataba de una farsa, y cuando se les presentó el cadáver de uno de ellos, por primera vez, declararon que no podía ser otra cosa que una broma, que alguien habría tomado partes de diferentes animales y las habría pegado. El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos en lugar de dar a luz a sus crías, tiene pico de pato, cola de nutria, y patas palmeadas con garras. Acecha a sus presas por medio de electrolocalización, percibiendo los débiles impulsos eléctricos que sus presas producen al moverse, y lo hacen a través de una serie de electroreceptores situados en su hocico. Se desplazan como reptiles, con brazos y patas a los lados, arrastrando el vientre. Las hembras amamantan a sus crías, pero no tienen pezones, la leche simplemente brota por la piel, por lo que caminar como un reptil no le sienta muy bien. Tampoco tienen dientes, de modo que muelen su comida con grava misma, que también ingieren. Tienen un dedo extra en sus patas traseras, conocido como espolón, que en el caso de los machos, puede usar para inyectar veneno a sus enemigos. El veneno incapacita a su víctima, por ser insoportablemente doloroso, un dolor tan intensamente insufrible, y tan diferente en su naturaleza, al dolor neurológico normal, que no puede tratarse ni con morfina, pudiendo durar meses. En resumen, el ornitorrinco suena como una terrible idea de un puritano, que diseñó una criatura tan simpática como amenazante. Comparando los dos, sería difícil decir cuál ganaría el juego de inventa una criatura extraña. Hay muchas otras criaturas complejas y extrañas en los océanos, pero ninguna tan extraordinariamente superior en intelecto como el pulpo, ni tan extraordinariamente singular como el ornitorrinco. Y reitero, ambas son criaturas reales, que forman parte del mundo natural. Entonces, a la luz de estas dos criaturas extraordinariamente peculiares, son tan increíbles los Sasquatch. Cuando las imágenes de un homínido, similar a un Sasquatch bebé, grabadas con un teléfono móvil, aparecieron en Internet, el mismo tipo de científicos que declararon que los ornitorrincos no podían ser reales, pensaron que la criatura tipo Sasquatch bebé tampoco podía ser real, tiene que ser un engaño. Esa es la conclusión estándar de los cínicos que se creen escépticos. Estos mismos cínicos se resisten a la idea de comprobar sus suposiciones. Con mucho gusto realizarán pruebas para verificar lo que suponen ser cierto. Pero la otra verdad debe limitarse a la teoría, no a la práctica. Cuando las prácticas, o incluso los resultados inesperados de pruebas, muestran que la suposición es falsa, prefieren descartar los resultados y recalibrar las pruebas antes de estudiar esos resultados para descubrir lo que significan. La prueba de las distancias entre las sombras, descritas anteriormente, o la prueba del tubo detector de horizontes, son buenos ejemplos. Para ilustrarlo, los cínicos ni siquiera pueden tener en cuenta estos resultados, del mismo modo que no pueden admitir los resultados de las pruebas de deriva aparente del giroscopio. Tan extraños como nos resultan el pulpo y el ornitorrinco, los seres humanos lo somos. Para todas las demás especies de este mundo, usamos ropa, zapatos, joyas, relojes. Volamos en máquinas, nos sumergimos en sus hábitats, con equipos de buceo, y hacemos muchas cosas que ninguna de las demás criaturas de este mundo pueden hacer. Y no solo somos extraños para los animales, sino que
podemos ser incomprensiblemente extraños para otros humanos. La tribu que vive en la isla Sentinel, al sureste de la India, y las tribus del Vale do Javari, en Brasil, todavía viven en condiciones de cavernícola, sin contacto con el hombre moderno, aparte de algunos desafortunados, a quienes los sentineleses mataron inmediatamente, que es lo que hacen con cualquiera que se acerque demasiado a su isla. Para estas personas, sin duda, somos como los extraterrestres que imaginan los globistas. Volamos en el cielo, y los espiamos de vez en cuando. Lo que nos hace tan ajenos a estas personas primitivas, es la diferencia en el conocimiento y la tecnología. Somos la misma especie humanos, pero somos drásticamente diferentes. Esta diferencia entre los primitivos y nosotros, es como la diferencia entre los aymaras o los mayas, y el resto de los visitantes de otros mundos, que vinieron de otras charcas, permaneciendo aquí durante algún tiempo, impartiendo su conocimiento, y que luego se fueron, excepto los pocos que se quedaron y murieron aquí, como los quemitas, que decidieron permanecer en Egipto. Nota, los quemitas de la segunda ola, no fueron los que construyeron la esfinge, que originalmente ostentaba una cabeza de león. La esfinge fue tallada por sus antepasados. Una civilización muy anterior. La segunda ola de quemitas, con su propensión a tallar imágenes de sí mismos, se apropiaron de la esfinge y esculpieron en su cabeza la cara de su rey negro. Esta escultura fue realizada por un artista aficionado. Cualquier artista realista y experto verá inmediatamente que las orejas están demasiado cerca de la cara y demasiado cerca de los pómulos. Esa escultura fue desfigurada tiempo después por invasores traumatizados del norte, quienes se cuidaron de quitarle la nariz y el labio superior, a fin de ocultar el evidente origen negro. Estos invasores mataron a los egipcios y tomaron posesión de su avanzada civilización, tal como hicieron los incas y los aztecas en las Américas, precipitando así el colapso de esa cultura. Capítulo 14. El fin de los días, Chetrails, Haapi Ovnis. Con respecto a la evolución de nuestro Sol, nuestro primer Sol era suave, y giraba sobre las islas Bargo o Hiperbórea, e iluminaba solo la zona del Ártico. Lentamente fue acrecentando el radio de su círculo, hasta que finalmente absorbió a un sol adyacente, el que circulaba sobre Atlantis. La colisión de estos soles inundó tanto Hiperbórea como Atlantis, durante el tiempo que tardó en consolidarse como segundo sol. A diferencia del primero, este circulaba por el oeste y el norte de América, tirando del polo norte magnético hacia el norte de Groenlandia. En su proceso de expansión, absorbió a un tercer sol, el que giraba alrededor de Australia, y que abarcaba también China, que como consecuencia, se inundó gran parte de su territorio. Luego, un cuarto sol, el que giraba sobre África, y por último, el quinto, que abarcaba Sudamérica. Esta progresión nos coloca, en la actualidad, bajo el quinto sol. Este es el sol al que se referían los mayas antes de irse y al que también reconocían las tribus australianas. A través de cada fusión de soles, se generaban cataclismos, incluyendo inundaciones que alteraban la forma de la Tierra. Las últimas tres fusiones también desencadenaron eras glaciares, dos moderadas y una intensa. Si se hace el recuento de fusiones solares, el Sol occidental, bajo el cual las mayores civilizaciones fueron los tártaros rusos y los norte-europeos, absorbió sus tres soles adyacentes. Esta circunstancia fue transmutada por ocultistas en el concepto la Trinidad del cristianismo. El uno son los tres,